Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 3 y hoy presentaremos la estructura del grupo, estatus, rol, normas y cohesión. Teniendo como primer punto la función de la estructura en el pequeño grupo, en donde vemos que la observación de los grupos formales o informales revelan variaciones en el tiempo y en diferentes situaciones, y que a pesar de que estas variaciones sean implícitas o explícitas en el funcionamiento de los grupos, estas regularidades tienen la capacidad de producir consecuencias manifiestas y son conocidas por los miembros del grupo. En donde, según Blanco y Fernández Río, 1985, nos dice que la esencia de la estructura de los grupos humanos implica el orden, la organización y la estabilidad, en donde esta organización y estabilidad se aplican a los individuos y a las relaciones estructuradas entre ellos. Como otro punto tenemos la estructura de grupo de definiciones y componentes, en donde la estructura de un grupo se refiere al modelo o patrón de relaciones interpersonales que le es propio, ejerciendo influencia sobre la conducta de sus miembros. En 1979, Morton de Buchus destaca la dificultad para establecer las relaciones entre variables utilizadas para caracterizar a los grupos, como tamaño, composición, estructura, cohesión, entre otras. En 1990, Wilker y Van Niever destacan la función de separación y de integración de la estructura de grupo, relacionando elementos, diferenciadores y mecanismos integradores. Tenemos en otro punto al estatus y rol, en donde vemos el tema de la perspectiva de Carl Parson, en donde nos habla sobre su obra. En su obra, llamada El sistema social, Parson establece que el estatus y el rol son unidades fundamentales para analizar el sistema social a un nivel macroscópico. Parson considera que la participación del individuo en múltiples interacciones denominadas como roles complementarios es la unidad más significativa del sistema social, ya que el actor se posiciona en el sistema social en relación con otros estatus y desempeña acciones con significado para el sistema rol. Como otro punto tenemos al origen de la estructura y cristalización del estatus, en donde nos habla que la estructura de un grupo se forma a través de la interacción de sus miembros, lo que conduce a la diferenciación de roles y estatus. Con el tiempo, los roles de los miembros del grupo se diferencian según la tarea, las cualidades exhibidas y la evaluación de esos roles en términos de prestigio y respeto. Tenemos a la diferenciación de roles con el enfoque de Vales, en donde nos preguntan qué son los roles sociales o cómo hago para diferenciarlos. Pues el enfoque de Vales nos comenta que son comportamientos esperados de individuos en categorías sociales, que van desde posiciones formales hasta estatus relajados en valores culturales. Vales analiza la interacción en grupos pequeños mediante un método que identifica 12 categorías de actos y cuestiones observados en la interacción grupal, en donde vemos social emocional, área positiva, área de tareas, neutral, social emocional, área negativa. La hipótesis del único ordenamiento de estatus de Vales, en donde Vales inicialmente propuso que los grupos tienen un líder como gran nombre y seguidores distribuidos jerárquicamente según la simpatía, la actividad y la habilidad en la tarea, en donde los factores del gran hombre son la prominencia individual y logro, ayuda al grupo y la sociabilidad. Como otro punto tenemos las relaciones entre rol y norma. ¿Qué son los roles en grupo? Pues representan las obligaciones y derechos asociados a las posiciones dentro del grupo, tanto en términos de prescripciones como de proscripciones. En la parte de consistencia, tenemos que las normas compartidas en el grupo establecen reglas para hacer consistente la conducta de los miembros. Como característica de las normas, tenemos que reducen la incertidumbre, proporcionan orientación y guía a la conducta y pueden convertirse en pautas de conducta generales dentro del grupo. Como tipo de roles tenemos los roles relacionados con la tarea grupal, roles de formación y mantenimiento del grupo y roles individuales relacionados con necesidades individuales no instrumentales para la tarea. Como otro punto tenemos el proceso de asignación de estatus en el grupo pequeño, que refleja el patrón de influencia entre los miembros mediante la postura física, el contacto visual, el tono de voz y la frecuencia de comunicación, estableciendo quién tiene derecho a influir y quién la obligación de recibir esta influencia, que se refleja en una pirámide de autoridad donde las órdenes son más presionantes conforme se asciende en la jerarquía y las diferencias de responsabilidad conllevan diferencias en privilegios. Como enfoques tenemos los estados de expectativa y la posición etológica. Como otro punto tenemos los roles en el grupo, en donde recordaremos que los roles son un conjunto de derechos, obligaciones y conductas asociadas a una posición en un grupo social. ¿Para qué sirve la diferenciación de roles? Pues mejora el funcionamiento del grupo, pero plantea problemas como la falta de conocimientos o la inconsistencia entre roles. El origen de los roles surge de necesidades, expectativas y recompensas en el grupo. Las fases del desarrollo de roles en el grupo son la comprobación y dependencia, el conflicto, la cohesión y el consenso, y las relaciones funcionales de rol, en donde cada fase favorece la predominancia de diferentes roles. Como otro punto, ya finalizando, tenemos el concepto de cohesión, en donde vemos el modelo de cohesión basado en la interdependencia y el modelo de identidad social, en donde el modelo de cohesión basado en la interdependencia nos dice que surge de la interdependencia entre los miembros del grupo para alcanzar metas comunes y da lugar a una estructura definida basada en roles y reglas compartidas, mientras que el modelo de identidad social nos comenta que la categorización del yo en función del grupo aumenta la cohesión independientemente de la atracción interpersonal. Muchas gracias, esto es todo y muchas gracias por vernos, somos el grupo 3.